El día que la familia llegó a la casa vecina, nadie sabía muy bien qué esperar. Había algo en aquella residencia que inspiraba desconfianza, algo que parecía opacar la brillante luz de la tarde, como si la casa misma rechazara los cálidos rayos de sol. Era una construcción vieja, de esas que, con su arquitectura anticuada y sus ventanas polvorientas, evocan historias de otra época. La estructura se erguía con un aire de desolación, como si hubiera absorbido cada huella de vida que alguna vez transitó por sus muros. Esa casa tenía un pasado oscuro, uno que muchos en el vecindario preferían no recordar. Años atrás, se había convertido en el escenario de un crimen terrible, un evento que había manchado las paredes con un silencio sombrío, cargado de secretos y sombras. Desde entonces, la casa había permanecido vacía por largos periodos, y quienes se atrevieron a habitarla nunca duraron mucho tiempo. Era como si algo invisible los repeliera, como si hubiera una fuerza oscura que los obligaba a huir. La familia que ahora se mudaba era pequeña, una pareja con 2 hijos, un niño de unos 10 años y una niña más pequeña, de apenas 5. El protagonista, un joven que vivía en la casa de al lado y que siempre había tenido un interés por lo paranormal, observaba desde su ventana con una mezcla de curiosidad y aprensión. Había oído las historias sobre esa casa, los rumores de que estaba maldita, de que en su interior aún se escuchaban ecos de los lamentos de aquella noche trágica. Los primeros días de la mudanza transcurrieron en calma, aunque el protagonista notaba pequeños detalles que le parecían inquietantes. La familia parecía comportarse con normalidad, descargando cajas y muebles, intentando hacer de ese lugar su hogar. Pero había algo en el ambiente, una especie de presión constante, como si una presencia invisible los observase desde las sombras. El protagonista empezó a notar luces que parpadeaban en las habitaciones de la casa vecina durante la noche, y extrañas sombras que parecían moverse en los rincones, aunque sabía que nadie debería estar allí a esas horas. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió al anochecer del 4.º día. El joven estaba en su habitación, mirando la casa de al lado como lo había hecho desde que los nuevos vecinos llegaron. De repente, una figura oscura apareció en una de las ventanas del 2.º piso, mirándolo fijamente. Era solo una sombra, apenas distinguible, pero su presencia era tan inquietante que hizo que el corazón del protagonista latiera más rápido. Intentó concentrarse, forzando la vista para distinguir mejor los detalles, pero, en el instante en que parpadeó, la figura desapareció. El joven se quedó mirando la ventana, inmóvil, tratando de convencerse de que solo había sido una ilusión. Al día siguiente, cuando salió al jardín, trató de hablar con el hombre de la familia vecina, quien estaba colocando algunas plantas en el patio trasero. Fingiendo casualidad, el protagonista le mencionó lo que había visto en la ventana, esperando alguna respuesta que confirmara que, quizás, alguien más había presenciado el mismo fenómeno. Sin embargo, el vecino solo lo miró con una sonrisa nerviosa y le respondió que seguramente había sido un juego de sombras, o tal vez una mala interpretación de su parte. Pero en los ojos del hombre había una chispa de inquietud, una mirada que sugería que él también había empezado a notar cosas extrañas. Con cada noche que pasaba, las cosas parecían empeorar. Durante la segunda semana, el protagonista comenzó a escuchar ruidos provenientes de la casa vecina, sonidos que parecían de alguien moviéndose por los pasillos o cerrando puertas con brusquedad. Al principio pensó que solo era su imaginación, o quizás los sonidos propios de una casa antigua adaptándose a sus nuevos inquilinos. Pero los ruidos se volvieron cada vez más nítidos, como si alguien caminara de un lado a otro en la oscuridad. Finalmente, una noche ocurrió algo que sacudió a todo el vecindario. El protagonista estaba a punto de dormirse cuando un grito desgarrador atravesó el silencio. Era un grito agudo y prolongado, cargado de terror. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana para ver qué estaba ocurriendo. Desde su posición, podía ver luces encendiéndose en las casas de los alrededores y a los vecinos saliendo a sus jardines, tratando de averiguar de dónde provenía el grito.
Fue entonces cuando vio a la mujer de la familia vecina, parada en el umbral de su puerta, mirando hacia la oscuridad con una expresión de absoluto terror. Al día siguiente, el vecindario estaba lleno de rumores. Algunos decían que la mujer había visto a alguien dentro de la casa, una figura oscura que la observaba desde el final del pasillo. Otros aseguraban que había sentido una mano fría que la tocaba en la oscuridad. Lo cierto es que, desde esa noche, la mujer evitaba salir de la casa y, cuando lo hacía, su rostro tenía una expresión de agotamiento y pánico. Desde el día del grito, la casa de al lado pareció cambiar. La familia evitaba salir, y cuando lo hacían, sus rostros reflejaban el cansancio y el miedo que se habían instalado en ellos. El protagonista notaba cada vez más detalles perturbadores. No era solo la familia quien parecía estar en tensión, la misma casa proyectaba una atmósfera de inquietud. A través de la ventana, veía las luces encenderse y apagarse en habitaciones distintas durante la noche. A veces parecían encenderse y apagarse en un ritmo, como si una figura invisible caminara encendiendo y apagando las luces. Una noche, mientras observaba desde su ventana, escuchó algo que le heló la sangre, un golpe fuerte, como si alguien estuviera lanzando objetos dentro de la casa vecina. Se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Los golpes continuaron, a intervalos irregulares, seguidos de lo que parecían ser susurros. Los sonidos eran bajos, casi imperceptibles, pero en el silencio de la noche, cada sonido resaltaba, amplificando el misterio. El protagonista intentó descansar, pero el ruido lo mantenía alerta. Cerró los ojos y trató de convencerse de que era solo su imaginación. Sin embargo, justo antes de quedarse dormido, un último golpe resonó, mucho más fuerte, como si algo grande hubiese sido derribado. Se asomó a la ventana y notó una figura moviéndose en el jardín de la casa vecina, iluminada por la tenue luz de la luna. La figura desapareció en la sombra, dejando al protagonista en un estado de ansiedad, preguntándose si realmente había visto algo o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Durante los días siguientes, los extraños ruidos persistieron. Los golpes y susurros parecían venir de todas partes de la casa vecina, pero en especial del piso superior, justo donde el protagonista había visto la figura en la ventana. Intentó acercarse al hombre de la familia una vez más, esperando obtener respuestas, pero el vecino evitaba mirarlo a los ojos, respondiendo con evasivas. Había algo en su rostro que le dio escalofríos, una sombra de desesperación y algo más, como si ocultara un terrible secreto. Una noche, la situación alcanzó un nuevo nivel de terror. Los ruidos fueron reemplazados por el sonido de pasos. Eran lentos y pesados, subiendo y bajando por la escalera de la casa de al lado. Era imposible ignorarlos. El protagonista, convencido de que algo terrible sucedía, intentó llamar a la policía, pero cuando la patrulla llegó, todo estaba en completo silencio. Los oficiales revisaron el lugar, pero no encontraron nada fuera de lo común. La familia insistió en que todo estaba en orden, aunque su miedo era evidente. Esa misma noche, los ruidos regresaron, pero esta vez acompañados de un eco, como si alguien estuviera atrapado, intentando comunicarse desde las profundidades de la casa. El protagonista escuchó, incapaz de dormir, preguntándose qué estaba ocurriendo realmente en esa casa maldita. A la semana siguiente, el barrio entero fue sacudido por una noticia devastadora: el hijo menor de la familia había desaparecido. La madre, con una expresión de pánico y lágrimas en los ojos, fue de casa en casa preguntando si alguien había visto a su hijo. Sin embargo, nadie sabía nada. El protagonista se estremeció al escuchar esto, recordando las historias de desapariciones en el pasado, cuando otras familias intentaron habitar esa misma casa. Las desapariciones eran uno de los secretos más oscuros de la casa de al lado. Los vecinos, aunque siempre comentaban con susurros y miradas nerviosas, parecían estar resignados al misterio que la envolvía. Decían que las desapariciones sucedían a intervalos regulares y que aquellos que desaparecían nunca eran encontrados.
La desaparición del niño confirmó los peores temores del protagonista, quien comenzó a investigar con más urgencia, revisando los archivos de noticias locales y preguntando a los residentes más antiguos del vecindario. En sus investigaciones, descubrió una serie de desapariciones sin resolver que parecían estar conectadas con la casa vecina. Todas tenían el mismo patrón: un niño desaparecía sin dejar rastro poco después de que una nueva familia se mudara. Los casos se repetían, pero siempre quedaban en silencio, como si las autoridades no pudieran o no quisieran investigar más a fondo. El protagonista se sintió atrapado entre la necesidad de descubrir la verdad y el temor de que al indagar demasiado se convirtiera en el próximo objetivo de la casa. Una noche, mientras buscaba información en línea, recibió un mensaje extraño de una cuenta anónima: la casa se cobra a los suyos, 1 a 1. No puedes ayudarlo, está marcado. El mensaje lo perturbó profundamente. Se preguntaba quién podía saber tanto y por qué lo contactaban a él. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo más estaba ocurriendo en esa casa, algo oscuro y antiguo que no se podía explicar con palabras. Esa noche no durmió. Sabía que el tiempo era limitado y que, si la familia no se marchaba pronto, podría haber más desaparecidos. Sin embargo, la desaparición del niño parecía haberlos paralizado de miedo, como si algo los mantuviera allí contra su voluntad, encadenados a esa casa llena de secretos y terror. La paranoia comenzaba a invadir al protagonista. Una noche, en un intento por escapar de la tensión, decidió explorar la bodega de su propia casa, buscando entre antiguas pertenencias de su familia. Fue allí donde encontró un pequeño diario, escondido en una caja llena de polvo y telarañas. El diario estaba cubierto de manchas y marcas, y el papel era tan antiguo que se deshacía al contacto. La primera página tenía una inscripción que lo heló hasta los huesos: esta es la historia de los que desaparecieron en la casa de al lado. El diario pertenecía a una mujer que vivió en el vecindario muchos años antes, una mujer que había presenciado varios de los incidentes en la casa de al lado. A medida que leía, el protagonista descubría fragmentos de una historia aterradora. La mujer contaba cómo la casa parecía poseer a quienes vivían allí, atrapándolos en una especie de hechizo. Hablaba de sombras en las paredes, de susurros en la noche y de una figura que se aparecía en la ventana cada vez que alguien estaba en peligro de desaparecer. La mujer había intentado advertir a las familias que se mudaban, pero nadie la había creído. Contaba cómo, en una ocasión, se asomó a la ventana y vio al hijo menor de una familia desaparecida parado en el jardín, inmóvil, con los ojos fijos en la casa, como hipnotizado. Después de eso, nunca volvió a ver al niño. Años después, otra familia se mudó y los eventos comenzaron de nuevo. El protagonista comprendió que el diario era una advertencia, una última oportunidad para intentar salvar a quienes estaban en peligro. Decidió visitar a la familia vecina una última vez para contarles sobre el diario, esperando que eso los convenciera de marcharse. Sin embargo, cuando llegó, fue recibido por el padre, quien lo miró con ojos vacíos, como si ya hubiera aceptado el destino oscuro de su familia. Esa noche, el protagonista escuchó un nuevo grito desgarrador. Esa noche fue diferente a cualquier otra. Después del grito que resonó en el vecindario, el protagonista decidió tomar cartas en el asunto y se armó de valor para ir a la casa de al lado. Sabía que algo oscuro estaba ocurriendo y no podía quedarse sin hacer nada. La puerta estaba entreabierta, como si la casa misma lo estuviera esperando. Sin embargo, el interior estaba en completo silencio, y una sombra inquietante llenaba los pasillos. Con pasos cautelosos, subió al segundo piso. El ambiente era opresivo, y el frío se colaba hasta sus huesos. Se dirigió a una habitación al fondo del pasillo, una que había visto iluminada varias veces desde su propia ventana. Entró y se encontró con un cuarto vacío, en cuyo centro había un antiguo espejo de cuerpo entero. El protagonista sintió una atracción inexplicable hacia el espejo, como si algo dentro de él estuviera llamándolo. Con miedo, pero también con curiosidad, se acercó al espejo y, cuando estuvo lo suficientemente cerca,
algo extraño ocurrió. Al principio, solo veía su propio reflejo, pero luego, su imagen comenzó a distorsionarse. La figura en el espejo ya no era él. Era un niño pequeño, con una expresión aterradora y unos ojos que parecían llenos de odio y tristeza. El protagonista retrocedió, intentando entender lo que estaba viendo, pero el reflejo del niño no desaparecía. De repente, el niño comenzó a moverse en el espejo, levantando su mano y señalando hacia el rincón oscuro de la habitación. El protagonista miró hacia el rincón y notó algo que no había visto antes, una pequeña puerta oculta por las sombras. Su corazón latía con fuerza, pero sentía que no podía detenerse. Abrió la puerta y descubrió una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un sótano escondido. Descendió las escaleras, y el aire se volvió más denso, cargado de un olor a humedad y algo podrido. Al llegar al final de las escaleras, encontró un cuarto lúgubre, lleno de viejos juguetes y ropas infantiles, cubiertos de polvo y telarañas. Era como si alguien hubiera guardado allí los restos de varios niños que una vez vivieron en esa casa. Entre los juguetes, reconoció una muñeca rota que parecía ser la favorita de la niña que acababa de desaparecer. El protagonista comenzó a comprender que la casa estaba atada a las almas de los niños que habían desaparecido allí. Cuando intentó salir, escuchó un susurro en su oído: «Ayúdanos, por favor». Aterrorizado, salió del sótano y corrió de regreso a su casa, con la sensación de que algo lo seguía. Después de la experiencia en el espejo y en el sótano, el protagonista pasó días investigando sobre la casa. Consultó a un historiador local y descubrió un antiguo artículo sobre un suceso que había sido silenciado en el pasado. Según la historia, el dueño original de la casa había sido un hombre llamado Don Emiliano, un millonario enigmático con fama de ser un hombre de prácticas oscuras. Se decía que él había hecho un pacto oscuro, un acuerdo para obtener poder y riqueza a cambio de algo que la mayoría consideraría impensable. La leyenda contaba que don Emiliano había prometido almas jóvenes para sellar su pacto, y que, después de su muerte, la casa había quedado maldita. Quienes vivían en ella estaban destinados a ver desaparecer a sus hijos uno por uno, como un tributo al oscuro acuerdo de Emiliano. Desde entonces, ningún niño había sido capaz de vivir en esa casa sin desaparecer, como si la casa misma cobrara un precio de sangre por el pacto de Emiliano. La desaparición de niños en esa casa siempre parecía seguir un ciclo de varios años. Las desapariciones se acumulaban hasta que nadie más quería vivir allí, y luego, con el tiempo, la casa quedaba abandonada hasta que una nueva familia, atraída por el bajo precio y sin conocer la historia, se mudaba con sus hijos, solo para repetir el ciclo. A medida que el protagonista asimilaba esta historia, una idea lo atormentaba: ¿era posible revertir el pacto? La única manera de hacerlo, según las antiguas leyendas, era destruir todos los objetos que don Emiliano había dejado en la casa. Sin embargo, había un riesgo, pues se decía que el espíritu de Emiliano aún vigilaba la casa y que intentaría detener a cualquiera que se atreviera a deshacer su obra. El protagonista, determinado a salvar a los vecinos y evitar más desapariciones, comenzó a planificar una forma de destruir el sótano y todos los objetos que había encontrado allí. Sabía que sería peligroso, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa para detener el ciclo de terror. Una noche oscura y sin luna, el protagonista decidió llevar a cabo su plan. Se armó con herramientas y, sin hacer ruido, se dirigió nuevamente a la casa vecina. Sabía que los padres de la familia estaban ausentes esa noche, ya que él mismo los había visto salir apresurados, como si huir de esa casa fuera lo único que les quedara. Aprovechando la oportunidad, se escabulló hacia el sótano, decidido a destruir todo rastro de las pertenencias de don Emiliano. Al llegar al sótano, sintió una opresión en el pecho, como si algo invisible le impidiera moverse. Se obligó a avanzar, y al llegar al cuarto oculto, comenzó a romper juguetes, ropa, y cualquier cosa que pudiera haber servido para retener las almas de los niños desaparecidos.
Sin embargo, mientras destrozaba cada objeto, sintió una presencia oscura que lo observaba desde las sombras, una figura que parecía materializarse a medida que él avanzaba en su destrucción. De pronto, la figura habló, con una voz grave y fría que le dijo: «Estás jugando con algo que no entiendes. Esta casa es mía, y tú pagarás por lo que has hecho». Era el espíritu de don Emiliano, quien intentaba proteger su pacto a toda costa. Con un impulso de valentía, el protagonista gritó que él no le temía y continuó rompiendo cada objeto. La figura se acercó a él, cada vez más amenazante. El aire se volvió helado, y una risa macabra comenzó a resonar en el sótano. Justo cuando el protagonista sintió que todo estaba perdido, que el espíritu lo atraparía, un destello de luz apareció desde el espejo que aún estaba en la habitación. La imagen del niño que había visto antes volvió, pero esta vez no estaba solo. A su lado aparecieron otros niños, las almas de los desaparecidos, quienes comenzaron a rodear al espíritu de Emiliano, formando una especie de barrera de luz. La luz envolvió al espíritu oscuro, que empezó a retorcerse, debilitado por la fuerza de las almas inocentes. Aprovechando la oportunidad, el protagonista rompió el espejo, lo cual desató una explosión de energía. La figura de don Emiliano desapareció, y una calma sobrenatural llenó el sótano. Las almas de los niños comenzaron a desvanecerse, dejando en el aire un susurro de agradecimiento. Con el pacto roto, el protagonista salió del sótano, exhausto pero aliviado. Sabía que la casa ahora estaba libre de la maldición y que ya no habría más desapariciones. Al regresar a su hogar, observó la casa vecina una última vez. La oscuridad que una vez la envolvió parecía haberse disipado. Los nuevos vecinos podían ahora vivir en paz, aunque el protagonista sabía que, de algún modo, las sombras de lo que ocurrió en esa casa siempre estarían presentes.